Maussan Televisión. Buena televisión. Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum un plan de 18 puntos para fortalecer la industria nacional y la inversión, tras la imposición de aranceles por parte de Donald Trump a productos que no cumplan con el TEMEC. El mundo rechaza la decisión y los mercados se desploman. Myanmar vive una crisis por la escasez de agua y alimentos después del terremoto que ya suma 6 días. Expertos calculan en más de 10,000 los muertos. Cientos de migrantes venezolanos deportados desde los Estados Unidos han acampado frente a la Embajada de Venezuela en la Ciudad de México, a la espera de respuestas sobre los vuelos que los llevarán de vuelta a su país. China quiere poblar la Luna y lanzará en el año 2026 su misión Chang'e 7, la cual buscará agua en el polo sur del satélite. Luego, probará tecnologías para fabricar hábitats lunares, aprovechando el suelo lunar como materia prima. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Maussan. Como sabemos, México no apareció en la lista de aranceles del presidente Donald Trump, dando un respiro hasta el momento para nuestro país. Ante esta noticia, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un plan de 18 puntos que llevará a cabo el gobierno mexicano. Conozcamos en qué consiste este plan. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra el anuncio que el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió a través del llamado Día de la Liberación, tras no imponer al país mexicano aranceles adicionales a los que ya se habían establecido por el gobierno estadounidense. Asimismo, la presidenta anunció 18 programas y acciones del Plan México ante aranceles. México ha quedado excluido de los nuevos aranceles recíprocos que se aplicarán a diversos países, lo que representa beneficios para la economía del país y el sector empresarial, ya que evitará de manera significativa el aumento de precios. Dichos aranceles entrarán en vigor este 4 de abril. Ante esto, el presidente Trump argumentó que será la época dorada, puesto que pondrá en disciplina a aquellos países que se han aprovechado de su país. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con alegría reflejada en su rostro, expresó en la mañanera de este 3 de abril que uno de los puntos que ayudó a que el país mexicano no obtuviera aranceles adicionales se debió a la buena relación que se ha creado con el país estadounidense. A su vez, mediante los 18 programas y acciones del Plan México ante los aranceles, la presidenta mencionó aumentar la soberanía energética, aumentar la soberanía eléctrica, acelerar los proyectos de obra pública para 2025 y acelerar la construcción de vivienda y créditos. En el caso de México, pues no hay aranceles adicionales, tampoco a Canadá, aunque en el caso de Canadá hacen algunas especificaciones. Y eso es bueno para el país. Aunque algunos no quieran reconocerlo, pues tiene que ver con la buena relación que hemos construido. Es importante señalar que esta medida no implica exactamente una mejora entre relaciones de ambos países, México y Estados Unidos, sino más bien una relación comercial menos tensa. A su vez, esta importante decisión de que el presidente Donald Trump ha tomado sobre dejar fuera a México ante los aranceles adicionales a diversos países es una noticia positiva para el país mexicano,
ante un momento donde la economía global enfrenta desafíos significativos. De todas maneras, vamos a acelerar muchas de las acciones del Plan México. Ahora conozcamos las reacciones que tuvieron los líderes de los países más afectados en el mundo por los aranceles de Donald Trump. Ante los aranceles anunciados por Donald Trump, estas son las reacciones. Stellantis, dueña de Jeep y Ram, anunció que pausará de forma inmediata su operación en México y Canadá debido a los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos. Esta medida afectará la producción y exportación de vehículos en la región. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron calificó de brutales e infundados los nuevos aranceles que afectan gravemente al comercio internacional. La decisión anunciada anoche es brutal e infundada. Infundada porque no se corrigen los desequilibrios comerciales, poniendo aranceles. Trump impuso un arancel mínimo del 10% a todas las importaciones a Estados Unidos y del 20% para la Unión Europea, uno de los mayores socios comerciales del país, en una medida que intensifica una guerra comercial que inició su regreso a la Casa Blanca. Macron instó a las empresas europeas a suspender inversiones en Estados Unidos y propuso una respuesta firme, incluyendo mecanismos de represalia y medidas contra la coerción económica. Además, pidió una respuesta unificada de la Unión Europea, asegurando que sería más contundente que las anteriores represalias sobre el acero y el aluminio. El gobierno de Suiza también reaccionó calificando los aranceles de incomprensibles. Sin embargo, aclaró que por el momento no planea medidas de represalia en respuesta a la decisión de Trump. Lo cierto es que, según los analistas, los aranceles de Trump tendrán un efecto paralizante en la economía mundial. Incluso, las bolsas de Estados Unidos han sufrido este jueves la mayor caída desde el año 2020. Parece que una de las motivaciones es levantar un muro arancelario alrededor de Estados Unidos y simplemente desalentar el comercio como una forma de, en su opinión, traer de vuelta el empleo a Estados Unidos y apoyar la fabricación. Creo que algunos países tomarán represalias. Muchos se contendrán esperando concesiones, pero es otra razón por la que vamos a tener una incertidumbre continua. Así que, el efecto de enfriamiento de la incertidumbre es sin duda otro factor que va a pesar sobre la economía mundial en las próximas semanas y meses. Mientras las reacciones continúan y los países analizan posibles represalias, los expertos advierten que esta política comercial podría tener consecuencias profundas para la economía mundial. Con un panorama cada vez más tenso, queda por ver cómo evolucionará esta nueva fase de la guerra comercial impuesta por Trump y qué impacto tendrá en el equilibrio económico internacional. Al parecer, ni siquiera las islas Heard Island y McDonald Island, en donde únicamente habitan pingüinos en la Antártida, se salvaron de los aranceles, ya que también aparecieron en la lista de Trump. ¿Acaso el gobierno de los Estados Unidos analizó bien a quién le está imponiendo estos aranceles? ¿O en verdad se los quiere aplicar a poblaciones de pingüinos? Vamos con la información. Los pingüinos de las islas subantárticas de Heard y McDonald no se salvaron de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impusiera aranceles del 10% en sus importaciones. A pesar de que el año pasado se reportó un comercio total de cero entre estas islas inhabitadas por humanos y Estados Unidos. Las islas de Heard y McDonald son un territorio externo de Australia en el Océano Índico. La única forma en la que se puede llegar a ellas es a través de un viaje en bote que tiene una duración de al menos 2 semanas. Este conjunto de islas, consideradas como uno de los lugares más remotos que existen en el mundo, son habitadas por focas, pingüinos y otras aves. A pesar de esto, el presidente de Estados Unidos ha decidido incluir a estas islas en los lugares a los que se les aplicará una tarifa del 10% por sus importaciones.
También se aplicaron aranceles en otros territorios de Australia, como la isla Norfolk, en donde se impuso una tarifa del 29% en las importaciones, a pesar de que tiene un territorio de 36 kilómetros cuadrados y una población de 2,000 personas. La isla Norfolk tiene un arancel del 29%. No estoy seguro de que, en este sentido, sea un competidor comercial de la gigantesca economía de Estados Unidos, pero eso demuestra y ejemplifica que ningún lugar del mundo está a salvo de esto. Anthony Albanese, primer ministro de Australia. Gibraltar, la isla Reunión y el archipiélago de Tokelau están entre los lugares con pequeñas poblaciones humanas, en donde Estados Unidos también ha incrementado estos aranceles, los cuales amenazan con una guerra comercial a nivel mundial. La nación asiática de Myanmar, además del catastrófico terremoto que tuvo hace 6 días, ahora está enfrentando una crisis humanitaria debido a que no cuenta con servicios médicos básicos, alimentos ni agua suficiente para sus habitantes. De acuerdo a los expertos, la cifra real de muertes podría escalar a las 10,000 personas. Estos son los detalles. La ayuda no está llegando a Myanmar tras el fatal terremoto que dejó consecuencias severas, y los niños son los de mayor riesgo de morir. La guerra civil bajo la que vive la ciudadanía de Myanmar ha marcado la caída tanto de su economía como de los servicios básicos, donde se ve incluida la atención médica. Tras un evento tan catastrófico, estas necesidades se necesitan cubrir con urgencia. Es una situación realmente grave. Estuve en las comunidades el sábado y la necesidad más urgente es el agua. Hace muchísimo calor y las comunidades no tienen acceso a agua corriente ni agua potable. Por eso, tenemos que llevar agua a las comunidades y no es solo una vez. Necesitamos proporcionar agua suficiente para esos hogares un par de días y luego regresar para asegurarnos de que tengan suficiente para cubrir sus necesidades hasta que encontremos una opción más sostenible. La crisis que vive Myanmar se divide entre las operaciones de rescate y la llegada de ayuda humanitaria, que necesita alcanzar el mayor terreno posible. Peor aún, cuando los mismos residentes dependen de la ayuda externa al no recibir el auxilio de los militares. Si no podemos llegar a estos niños, no contamos con el apoyo necesario. Sí, existe el riesgo de que mueran porque sabemos que es muy probable que las enfermedades proliferen. Habrá enfermedades en las zonas afectadas por el terremoto. Si no logramos obtener suficiente agua potable y suministros médicos, existe el riesgo de que aumente la desnutrición. La desnutrición crónica y aguda grave en niños puede ser muy peligrosa. La situación empeora aún más ante un panorama puesto por el Servicio Geológico de Estados Unidos, quienes informaron que, según el tipo de movimiento durante el terremoto, en realidad podría haber provocado la muerte de más de 10,000 personas. La violencia, la escasez en la entrada de ayuda y el dolor de un desastre natural no le han dado ni un solo segundo de descanso a la sociedad de Myanmar. El organismo de las Naciones Unidas advierte que los derechos de las mujeres están bajo ataque. Ejemplo de ello es el aumento de muertes de mujeres en Afganistán a manos del Talibán. El régimen opresor de los talibanes sumen en la miseria a los derechos de las mujeres en Afganistán, que poco pueden hacer ante la fuerza opresora. Con el retorno de los talibanes hace 3 años, Afganistán ha vuelto a sumirse en otro capítulo oscuro. Los afganos y las autoridades talibanas cometen violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional contra la población, especialmente las mujeres y niñas, con una absoluta impunidad. Los talibanes niegan las denuncias de discriminación de género, justificando que actúan conforme la ley islámica y a la cultura afgana. Su ideología es grave. La directora ejecutiva de la UNICEF, Catherine Russell, advierte de una crisis por la actual prohibición de la educación de las niñas más allá del 6º grado en Afganistán.
la educación es inalcanzable bajo el régimen talibán. Las aulas ahora están completamente cerradas para las niñas y mujeres jóvenes. Con esto, el espacio político y laboral se ha estrechado y las oportunidades, su libertad de movimiento, independencia y autonomía están restringidas. Cada 10 minutos, una mujer es asesinada por su pareja o un miembro de la familia. 612 millones de mujeres y niñas viven a la sombra de los conflictos armados, donde sus derechos se consideran, con demasiada frecuencia, removibles. Menos de 2/3 de las mujeres en todo el mundo participan en el mercado laboral y las que lo hacen ganan mucho menos que los hombres. A este ritmo, la erradicación de la pobreza extrema para mujeres y niñas llevará 130 años. Y como vemos en todos los rincones del mundo, desde el retroceso hasta el retroceso, los derechos de las mujeres están siendo atacados. La restricción para tener acceso a la educación tendrá consecuencias graves en distintos ámbitos. Se espera que la prohibición provoque una reducción significativa de personal sanitario femenino, lo que podría causar la muerte de 1.600 madres y 3.500 niños. Las afganas enfrentan una terrible situación bajo el régimen talibán. La negociación en cuanto a sus derechos básicos y la limitación constante forjan un futuro lleno de obstáculos. Los derechos de las mujeres están siendo atacados, violentados y denigrados en Afganistán, y el mundo está haciendo caso omiso, pues las mujeres y las niñas viven con miedo, temor e incertidumbre, ya que su seguridad, respeto, equidad y autonomía debe de ser un derecho no negociable. Vamos a una pausa y al continuar, diferentes estados de los Estados Unidos están siendo víctimas en estos momentos de catastróficos tornados, poniendo en terror a sus habitantes. Además, una de las aseguradoras más grandes del mundo advierte que el capitalismo va a ser llevado a la quiebra debido al cambio climático. No se pierda toda la información que tenemos para usted al continuar. Ya regresa Tercer Milenio 360. San Televisión, buena televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. En los últimos días, diferentes estados de los Estados Unidos, como Kentucky, Indiana, Missouri y Tennessee, han sido víctimas de poderosos tornados, los cuales han aterrorizado a sus habitantes. Este tipo de eventos climáticos extremos, de acuerdo a los expertos, van en aumento, también como consecuencia del calentamiento global. Vamos con las imágenes y la información. Una de las amenazas naturales más destructivas continúa atacando a diferentes regiones de Estados Unidos. Violentas tormentas y tornados dejan complicaciones a zonas de Tennessee, Mississippi, Ohio, Arkansas, Missouri, Indianápolis y Kentucky. Solo por mencionar algunos lugares donde estos desastres naturales parecen no tener fin. Para las primeras horas de este jueves 3 de abril, 2 tornados inmensos atacaron las calles del condado de McNairy en Tennessee, por lo que equipos de rescate llegaron a salvaguardar la vida de residentes que habrían quedado atrapadas en una de las casas. A su vez, a través de imágenes satelitales se pudieron observar tormentas eléctricas que alcanzaron las regiones de Arkansas y Missouri. Asimismo, el área más grande de Tennessee, Nashville, fue atacada de manera sorprendente a través de tormentas eléctricas, después de que el Servicio Meteorológico Nacional había advertido previamente sobre fuertes tormentas, al igual que en Arkansas, con aterradores tornados que invadieron la región, donde se muestra una enorme nube de humo. Al menos una persona resultó herida cuando un tractor de remolque se dio la vuelta cerca de Monett, informó la Gaceta Demócrata de Arkansas, y múltiples casas también fueron dañadas en Monett y la cercana Lake City, donde las autoridades aún evalúan la situación.
dijo el documento. Nevadas en Missouri, Indianápolis con tormentas y amenazas de tornados, viviendas dañadas en Kentucky, tras fuertes tormentas han dejado innumerables desastres, desde árboles caídos como se muestran en las imágenes, y residentes aterrados de saber qué les deparan tantos cambios de clima por las que vive el país de Estados Unidos. Estados Unidos vive un apocalipsis climático en tan pocos meses que ha iniciado el año 2025. Día tras día, cifras de daños aumentan y con ello la incertidumbre de cuándo terminará. Una de las empresas de seguros más grandes del mundo, Allianz, advierte que el cambio climático llevará a la quiebra, al capitalismo. ¿Quiere saber por qué? Aquí se lo decimos. De acuerdo con la aseguradora alemana Allianz SE, el cambio climático podría destruir al capitalismo, ya que el incremento en el número e intensidad de los desastres naturales impedirá a las compañías ofrecer seguros en muchos sitios. Según las estimaciones de esta compañía, el mundo se encamina a superar en más de 3 grados centígrados la temperatura promedio global previa a la era industrial, por lo que los daños por huracanes, lluvias torrenciales, sequías y heladas llevarán a muchas compañías a retirarse de varios territorios, haciendo inviables servicios financieros como hipotecas e inversiones diversas, al tiempo que los gobiernos serán incapaces de rescatar a las empresas con problemas económicos. Según Aviva, la sexta aseguradora más grande del mundo, los daños causados por eventos climáticos extremos entre los años 2014 y 2023 alcanzaron los $2 billones. Según los especialistas, el calor y el agua destruyen al capital, ya que las casas inundadas pierden su valor y las ciudades demasiado calientes se vuelven inhabitables, por lo que el valor de los activos se está degradando en tiempo real. Un ejemplo de este cambio se observa en California, donde debido a los incendios forestales, las compañías ya no ofrecen seguros para las casas. Este problema no solo afecta al sector inmobiliario, sino también al de la infraestructura, el transporte, la agricultura y la industria en general, ya que el valor económico de regiones enteras se está desvaneciendo al volverse más propensas a los incendios, las inundaciones o las sequías extremas. Otra consecuencia directa del calentamiento global es la proliferación de organismos tóxicos en nuestros mares, los cuales afectan a miles de especies marinas de nuestros océanos. Vamos con la información. Autoridades marinas han informado la presencia de algas tóxicas en las profundidades oceánicas y en las costas del sur de California. Estas plantas marinas se generan en aguas profundas ricas en nutrientes, que producen una neurotoxina conocida como ácido domoico, que puede ser altamente peligrosa para las especies que la consumen. La proliferación de estas algas está causando una grave alteración en las cadenas alimenticias, ya que especies como mariscos y peces pequeños se alimentan de estas plantas, y después grandes mamíferos, entre ellos los leones marinos de California y los delfines, se alimentan de estos peces. Ingerir estas plantas o animales que se alimentaron de ellas trae graves consecuencias en las especies marinas, desde convulsiones, desorientación, daño cerebral, problemas respiratorios e incluso muerte fetal. De acuerdo con los expertos, el cambio climático podría empeorar la situación debido a las altas temperaturas que podrían generar que las algas se expandan a nuevas áreas donde el agua sea más cálida. La preocupación de los climatólogos e instituciones de rescate ha aumentado, ya que animales como leones marinos y delfines llegan a la orilla con conductas agresivas y otros ya no se encuentran con vida.
Sin duda, la proliferación de estas algas está poniendo en riesgo el ecosistema marino y la vida de miles de especies, sin mencionar que también podría estar en riesgo la salud de los seres humanos. Lo invitamos a que nos siga en todas nuestras redes sociales, en donde lo mantendremos informado de las que consideramos las verdaderas noticias. Vamos a una pausa y al continuar le vamos a presentar toda la información respecto a las últimas misiones espaciales que están llegando hasta los polos de nuestro planeta. Fascinante, ¿no lo cree? No se pierda todo esto y más solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Continuamos en Tercer Milenio 360. Venezolanos quienes fueron deportados de Estados Unidos y enviados a México están esperando en estos momentos sus vuelos para poder regresar a casa allá en Venezuela. Esta es la situación que enfrentan nuestros amigos venezolanos. Cientos de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos han acampado frente a la Embajada de Venezuela en Ciudad de México, esperando respuestas sobre los vuelos humanitarios que los llevarían de vuelta a su país. Miguel Eduardo Nieve es uno de los afectados y culpa a las nuevas políticas migratorias del presidente Donald Trump, que según él, expulsan a los migrantes sin motivo y los asocian injustamente con pandillas solo por tener tatuajes. Y allá no hace falta tener un motivo porque te deportan sin tú hacer nada, ¿me entiendes? Nada más porque uno tenga un tatuaje, uno tenga cualquier cosa, ya uno es una banda organizada. El programa Vuelta a la Patria, acordado entre Venezuela y México, ha ofrecido vuelos de retorno, pero la demanda supera la capacidad. Pasó que yo quedé primero en la puerta, no alcancé a abordar el vuelo que salió la semana antepasada y esta semana ya no tenemos respuesta ni nada. Según Yandri Fernández, otro migrante venezolano, más de 6,000 personas se han registrado para estos vuelos, aunque cada avión solo puede trasladar a unas 200 personas. Estoy viendo que hay más de 6,000, me dicen que hay más de 6,000 personas anotadas para un vuelo humanitario, donde en un avión puede ser que quepan 200 personas. Otra, te dan una opción para el pasaporte, donde también se tarda 2 meses y medio para que llegue el pasaporte. Entonces son 2 meses y medio que usted va a estar aquí esperando a la deriva. El presidente Nicolás Maduro anunció un vuelo este jueves para repatriar a unas 300 personas, priorizando mujeres y niños, pero el futuro del resto sigue siendo incierto. El presidente Nicolás Maduro que iba a mandar un avión, aparece que el jueves, pero aquí lo de la embajada no nos da respuesta, no nos da una solución ni nada, pues, ¿me entiendes? Crece la cifra de tuberculosis en México. Conozcamos en qué estados de nuestro país se han reportado más casos de esta enfermedad y por qué en los últimos meses ha aumentado con tanta rapidez. La tuberculosis se ha convertido en una de las principales preocupaciones en México desde que inició el 2025. De acuerdo con recientes informes epidemiológicos de la Secretaría de Salud, se han reportado 4,113 casos de tuberculosis. Aunque es una enfermedad prevenible y tratable, es considerada una de las principales causas de muerte en México. La tuberculosis es una enfermedad causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis y cuando llega al cuerpo humano ataca principalmente los pulmones y después otras partes del cuerpo, como los riñones, columna vertebral e incluso la piel. La preocupación aumenta, ya que varios factores, como la resistencia a los medicamentos y su fácil propagación por el aire, hace que los casos de personas con tuberculosis aumenten. Las entidades con más contagios hasta el momento son
Baja California, con 248 casos en hombres y 112 casos en mujeres. Nuevo León, con 233 hombres y 113 en mujeres. Veracruz, con 221 en hombres y 115 casos en mujeres. Otros estados que también tienen cifras alarmantes son Sinaloa, con 191 hombres y 75 mujeres. Chiapas, con 165 casos en hombres y 92 en mujeres. Tamaulipas, con 165 en hombres y 103 casos en mujeres. Y Ciudad de México, con 100 en hombres y 45 en mujeres. Ante las alarmantes cifras de casos registrados, la Secretaría de Salud invita a la población mexicana con el lema Prevención, Detección y Acción, pongamos fin a la tuberculosis, a que se cuide y si presenta síntomas como dolor de pecho, pérdida de peso sin intentarlo, sudores nocturnos, fatiga, pérdida de apetito o tos con sangre, acudan pronto con su médico. La Organización Mundial de la Salud advierte que debido al recorte de presupuesto en el programa humanitario de los Estados Unidos conocido como USAID, en los próximos 4 años, 6 millones de personas podrían morir de SIDA. Conozcamos toda la información. 6.3 millones de personas podrían morir en tan solo 4 años a causa del SIDA. Según informes de la ONU, el impacto de los recortes de fondos estadounidenses a la labor humanitaria en todo el mundo ha influido a niveles alarmantes, especialmente en la contención de enfermedades. ¿Cómo? La retirada de la financiación por parte de Estados Unidos provocó un recorte masivo de trabajadores sanitarios, entre ellos médicos, técnicos de laboratorio, farmacéuticos y enfermeras. Pero eso, solo por mencionar algunos puestos. La falta de ingresos ha limitado la capacidad del área médica y el aumento de enfermedades graves como el SIDA es cada vez más alarmante. Veremos un aumento real de esta enfermedad. Volveremos a ver gente muriendo de la misma forma que los años 90 y 2000. Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONU-SIDA. Mozambique es uno de los países con mayor registro de personas viviendo con VIH o SIDA. Pero el este y sur del continente son los lugares de África con un 53% de la cantidad mundial de VIH, y la población más vulnerable se encuentra entre las mujeres. Por ponerlo en números, la República Democrática del Congo tiene más de 500,000 personas seropositivas, entre ellas 300,000 son mujeres y 50,000 son niños. De seguir con un sistema incapaz de controlar la propagación, diariamente, 2,000 personas estarían contagiándose. Los recortes de Estados Unidos significan que hoy 27 países de África y Asia están experimentando escasez de personal, interrupciones de los diagnósticos, tratamientos y sistemas de vigilancia están colapsando. El desentendimiento de Estados Unidos ha llevado a un colapso en el sector de ayuda humanitaria y las consecuencias no han tardado en darse a notar. Ahora vamos con las breves de Tercer Milenio 360 Internacional. Vamos a una pausa y al continuar, SpaceX envía la primera misión espacial que recorrerá los polos de nuestro planeta, lugares que resguardan grandes misterios y que por primera vez serán vistos en su totalidad. No se lo pierda al regresar en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. San Televisión, buena televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. Integrantes del Parque de Vida Silvestre Northwest Trek en el estado de Washington, en los Estados Unidos, rescataron a una cría de puma que estuvo a punto de morir de hambre y de sed. Por alguna razón su madre lo abandonó, pero gracias a la ayuda de los integrantes de este parque se le dio una segunda oportunidad de vida a esta pequeña cría de un puma. Un cachorro de puma
fue rescatado por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington en la ciudad de Spokane hace unos meses. El pequeño se encontraba en terribles condiciones de desnutrición y deshidratación. Lo peor es que todo indicaba que era huérfano, ya que al momento de encontrarlo estaba solo, temeroso y con señales de que llevaba varios días sin comer. Sin embargo, en cuanto fue trasladado para recibir ayuda médica, los cuidadores se percataron de que el felino estaba infestado de garrapatas y había sido rociado por una mofeta, por lo que les tomó más de 30 horas darle alimento y suficientes líquidos para hidratarlo. Cuando llegó el cachorro, estaba en estado crítico, extremadamente bajo de peso, deshidratado y anémico. Katie Anderson, doctora veterinaria, jefa de Northwest Trek. Las siguientes imágenes muestran al pequeño cachorro comiendo y bebiendo, mientras disfruta de su nuevo hogar en Northwest Trek. Poco a poco, los cuidadores están ganando su confianza y están viendo una progresiva mejoría en su salud. Poco a poco estamos ganando confianza con él. Nuestro equipo le da de comer pollo y alce varias veces al día. Becca McCloskey, curadora de Northwest Trek. Sin duda, este pequeño cachorro de puma corrió con mucha suerte y ahora solo queda esperar a que termine su tratamiento. Y es claro que la vida le dio una segunda oportunidad. En el zoológico Biopark Fuengirola de España celebran el nacimiento de un tapir malayo, siendo el primero en nacer en tierras españolas. Esta es una buena noticia en los esfuerzos de conservación para la vida animal, ya que el tapir malayo es una especie en grave peligro de extinción. El Parque Biopark Fuengirola en España está celebrando el nacimiento de una pequeña cría de tapir malayo como resultado de los esfuerzos de conservación para preservar a esta especie, de la cual quedan menos de 2.500 ejemplares en el mundo. El tapir malayo es una especie de mamífero de las selvas tropicales del sudeste asiático, que se encuentra clasificada como en peligro de extinción en la lista roja de especies amenazadas. Durante los últimos 10 años, tan solo se han registrado el nacimiento de 25 crías de esta especie en zoológicos del mundo. Este último pequeño tapir malayo, que fue dado a luz el sábado 29 de marzo, es el primero en haber nacido en España. De acuerdo a los expertos, esto fue logrado gracias a los esfuerzos para la reproducción de su madre ragua y su padre mekong. Ellos han puesto mucho de su parte para esto. Lo primero, tapires malayos, que son unos herbívoros muy particulares, son solitarios en estado salvaje, y es muy importante que desde el momento en que se conocen haya mucho feeling en la pareja. Y esto es lo que nos ha pasado con ragua y con mekong. Se han caído muy bien desde el primer día que se conocieron, pero han mantenido el feeling, pero como pareja reproductora. Desafortunadamente, las poblaciones de tapir malayo siguen reduciéndose, principalmente a causa de peligros relacionados con la cacería y la destrucción de su hábitat para proyectos comerciales. Por lo tanto, el nacimiento de otro miembro de esta especie es un suceso el cual se le debe atribuir a los grandes esfuerzos de los expertos para preservar al amenazado tapir malayo. China anuncia que realizará nuevas misiones espaciales en la Luna, en donde planea construir una base lunar utilizando materiales del mismo suelo de nuestro satélite natural. Vamos con la información. China es una de las naciones que avanza con mayor velocidad en su programa de exploración espacial. El gigante asiático posee ya su propia estación espacial orbitando a la Tierra, llamada Tiangong, que significa Palacio Celestial, y es el único país que ha logrado descender
en el lado oculto de la Luna. En el año 2026, China lanzará su misión Chang'e 7, con la cual buscará agua en el polo sur de la Luna, para que posteriormente la misión Chang'e 8 pruebe tecnologías para construir hábitats aprovechando el suelo lunar. Esta misión en el Polo Sur establecerá las bases para la exploración lunar y permitirá a los humanos vivir y trabajar ahí por mucho tiempo. Por eso buscamos agua. Si hay agua en los cráteres lunares, será un logro monumental. Hemos creado un dispositivo que fabrica ladrillos a partir del suelo lunar. Este sistema utiliza energía solar concentrándola, alcanzando temperaturas de hasta 1500 grados centígrados, suficiente para derretir el suelo lunar. Entonces, usará una impresora 3D para convertir el material derretido en ladrillos de diferentes formas y tamaños. China espera que su futura estación de investigación lunar atraiga a científicos e instituciones de todo el mundo, y en 10 o 20 años podría ser ya una realidad, siendo el punto de arranque para llevar a la exploración lunar a un nivel mucho más avanzado. No cabe duda de que los sueños se vuelven realidad, y algo que ha sido imaginado por innumerables personas desde la antigüedad, el poder vivir en la Luna, muy pronto se convertirá en un suceso cotidiano. SpaceX envió su primer misión espacial para recorrer los polos de nuestro planeta. La misión, llamada Fram 2, en honor a una embarcación noruega que recorrió el Polo Norte y el Polo Sur en el siglo XIX, cuenta con las primeras personas que verán con mayor detalle a los polos de la Tierra, lugares que también resguardan grandes misterios. Vamos con la información. La empresa del multimillonario Elon Musk, SpaceX, acaba de lanzar el primer vuelo espacial humano privado que orbitará la Tierra sobre sus polos. La misión privada llamada Fram 2 despegó a bordo de un cohete Falcon 9 desde el complejo de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, el pasado 31 de marzo, enviando la cápsula Crew Dragon Resilience a una órbita polar con un cuarteto de astronautas novatos en vuelos espaciales a bordo. El Fram 2 está comandado por Chung Wan de Malta, a quien se unen el comandante del vehículo Jannicke Mikkelsen de Noruega, la piloto Ravi Rogge de Alemania y el oficial médico y especialista de misión australiano Eric Phillips. Apenas 2 minutos y medio después del despegue, el propulsor de la primera etapa del Falcon 9 apagó sus 9 motores Merlin. La segunda etapa del cohete continuó su trayectoria hacia la órbita baja terrestre y liberó a Resilience para volar por sí sola poco menos de 10 minutos después del despegue. Ahora, la tripulación ha sobrevolado los lugares más remotos del planeta para observar los polos como ningún otro ser humano lo ha hecho jamás. El Fram 2 recibe su nombre del buque noruego Fram, de finales del siglo XIX, que exploró las regiones ártica y antártica. La misión transporta un total de 22 experimentos que la tripulación realizará durante la misión, incluyendo el primer intento de cultivar hongos en el espacio y una máquina que capturará las primeras radiografías del cuerpo humano en órbita. También investigarán los efectos de la microgravedad en el sistema musculoesquelético humano durante los vuelos espaciales. Se realizará un último experimento de investigación al aterrizar, ya que la tripulación renunciará a la asistencia médica y de movilidad típica que normalmente utilizan los astronautas después de un vuelo espacial mientras sus cuerpos se reaclimatan a la gravedad. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en donde ustedes podrán compartir con nosotros las que consideren las verdaderas noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.